Muchísimas gracias. La verdad que estoy contentísimo y agradecido por la invitación y de poder participar junto con Gloria, que como decías, Emilia, hace 52 años que me banca, y para hablar en 10 minutos, que es lo máximo, son tantas cosas para decir. La primera, porque hiciste referencia, yo trabajé 8 años en Cristalería Rigoló. En ese periodo, Enrique Yo fue administrador delegado, es decir, el director general de una fábrica que tenía 3.700 técnicos, empleados y obreros, y un ejemplo realmente de cristiano, extraordinario. Yo discutía muchas veces con él, pero tuvimos enormes coincidencias. Soy testigo en su causa, testigo muy valorada, porque yo venía del otro lado del mostrador de lo que es Enrique, y realmente doy fe de que era un hombre ejemplar y tenía en esa época ideas muy avanzadas sobre una nueva sociedad, sobre otra forma de empresa, sobre la participación de los trabajadores en las empresas. Realmente un hombre preclaro en eso. Yo creo que se anticipó mucho con su práctica a lo que después fue convalidando la propia doctrina social de la Iglesia. Hablar en nombre del mundo del trabajo hoy en día es particularmente difícil y complejo. Es el sector más sufriente de los procesos actuales en Argentina y a nivel mundial. Digo, si uno empieza a recordar, es un sector que está en grave retroceso social en Argentina, en América Latina, pero aún en otros continentes. Europa misma, que en algún momento fue un modelo, un cierto modelo de desarrollo con participación social, con mayor democracia. Las cifras a veces aterran. Hay 87 personas que tienen los mismos ingresos que 3.700 millones de habitantes del planeta. Esto demuestra la concentración del capitalismo que denuncia también el Papa Francisco, sobre todo en la alegría del Evangelio, también en Laudato Si, y hoy lo decía Martín Gil en el documento, en la intervención que él hace en Bolivia a los movimientos populares. Hoy los trabajadores en general explotados, precarizados. Se trata de bajar el costo laboral, porque para muchos empresarios y economistas el costo laboral es un gasto, entonces hay que bajarlo en función de la competitividad, hay que bajar cada vez más esos costos. Se pasan de convenios más o menos estables a contratos que no son contratos, sino a sistemas precarizados, aumentan los desocupados, la marginalidad yo diría la marginalidad, y lo que peor, dice el Papa Francisco, los descartables aumentan. Argentina tiene hoy en día un 33% de pobres, de los cuales parecen cifras nada más. Hay 2.500.000 argentinos en la indigencia. ¿Se imaginan el frío que estamos teniendo este rato acá? Lo que sufren, porque no son cifras, son hermanos nuestros que conocen sufrimientos terribles de sobrevivencia, de poder vivir, de poder mandar a los chicos a la escuela. Y uno dice, ¿por qué esto? Bueno, ustedes han visto que ha habido un blanqueo de capitales. 120.000 millones de dólares aparecieron, de los colchones, de las compañías offshore, de lo que tienen afuera. Tax Internacional dice que hay 380.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Por eso cuando se habla que traigan las inversiones, yo escuché a un empresario chileno decir, no, nosotros traemos, pero pónganlas ustedes primero. Argentina tiene un sistema económico que concentra las ganancias y se las lleva afuera. Si nosotros calculamos los 380.000 millones, de los cuales han sido blanqueados 120.000 millones, es decir, menos de la tercera parte, más los 190.000 millones de dólares que pagamos de deuda externa, es la última cifra que dio la presidenta Kirchner cuando se iba, que dijo, somos pagadores seriales.
resulta que tenemos casi 600.000 millones de dólares, una cifra extraordinaria, producido por argentinos, en base al trabajo de argentinos, a las riquezas naturales argentinos, pero que se van. Entonces, esto explica también la pobreza. Hay problemas de ineficiencia, tendríamos que tener un Estado más moderno, más ágil, más profesional, es cierto, pero lo peor es esta aspiradora que junta la plata y se la lleva. Yo, que también tengo relaciones, sobre todo con la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, converso con ellos y dicen, y lo que pasa es que no hay seguridad jurídica para tener el dinero. Pero digo, hay veces eso parece realmente como un chiste. Hay seguridad para hacer la plata, hay seguridad para llevársela, pero no hay seguridad para ponerla ni dejarla. Y es verdad que hoy asistimos a una nueva suerte de bicicleta financiera. Las LEVAC, ¿cuánto están pagando, Emilio? Yo no soy un especialista en términos económicos, pero hay mucha gente que está trayendo dólares, lo cambia a pesos argentinos, se lo lleva en dólares de vuelta, lo vuelve a cambiar y hace una ganancia extraordinaria. Esta suerte de circuito que denuncia tan bien el Papa Francisco, esta suerte de capitalismo que no conoce límites, es lo que asfixia a un país rico con un pueblo pobre. Vuelvo a decir, hay otros problemas, yo no me puedo extender, tenemos fundamentalmente una crisis moral, no hay reglas, hay serias deficiencias de entendimiento. Yo estoy muy contento de diálogo ciudadano, pero el país no tiene ninguna instancia de diálogo. ¿Qué es lo que pasa? Además de la droga, la corrupción de los niveles de dirigentes, la corrupción de políticos, de empresarios, de sindicalistas, es terrible. Y si eso no lo corregimos, asistimos a la desgracia. Después vemos las consecuencias, que son fundamentalmente la desigualdad social. Acá, del Producto Bruto, alrededor del 23% se llevan los trabajadores, 77% va al capital. Si ustedes ven la distribución de Alemania, es justamente a la inversa. El 78% se distribuye, va a lo que estamos ligados, digamos, al trabajo, al salario, y el 22% es la retribución del capital. Si no cambiamos esto, y para cambiarlo esto hay que tener fuerza, decisión, y creo que este es el desafío de los católicos, de los cristianos, cómo podemos ayudar a crear los anticuerpos de una sociedad que realmente, si no cambia, va a entrar en turbulencias mayores. No podemos vivir con 33% de pobres y con 2,5 millones de argentinos que ya no están pobres, son descartables. La verdad, al sistema le convendría que se mueran porque no aportan nada y son una carga. Entonces, esto es lo que condena terriblemente Francisco, que ha sido muy criticado. Otra cosa es la economía, las reglas de la economía de mercado, bueno, pero lo que va al fondo de la cuestión es que no podemos tener una sociedad que además envilece al trabajo, porque el sistema de la precarización envilece al trabajador. Creo que el otro tema más grande, que no es solo de Argentina, es el futuro del trabajo humano. La robótica, la innovación tecnológica, todo lo que es la nueva informatización, que no nos podemos, digamos, oponer al progreso tecnológico, pero tenemos que buscar formas de que ese avance tecnológico sea a favor del hombre y no contra el hombre, porque cada vez más la tecnología empuja gente y trabajadores de sus lugares. Es verdad que con la nueva tecnología se crean nuevos empleos, pero no cubren lo que se estima el 10% de lo que expulsa. Entonces, este es todo un desafío, no hay tiempo para hablar de eso. ¿Cómo se va a reformular el trabajo humano? Yo el otro día me quedé asombrado porque Carlos Slim, un gran capitalista mexicano que estuvo acá en la reunión del Círculo de Montevideo, dijo: la gente no tendría que trabajar más que 3 días por semana. Uno de los problemas es ese. Si hay trabajo tenemos que distribuirlo mejor. Todavía hay gente que trabaja 8 y 10 horas por día. Esto es totalmente incoherente, porque por una ley económica
si descienden los trabajadores, si desciende la gente con poder adquisitivo, la gente realmente van a tener una suerte de una tecnología que va a poder ofrecer cada vez más bienes y servicios, pero cada vez va a haber menos compradores. Y esto es un estrangulamiento de la economía. Así que aunque no sea más, aunque no sea por justicia social, por necesidad económica, si no creamos fuente de trabajo, yo no puedo hablar, hay montones de cosas. Quiero aclararle que Jeremy Rifkin, politólogo y economista americano, escribió en el 2000 un libro muy interesante que se llama El fin del trabajo, donde él avisaba que si la sociedad no cambiaba, íbamos a tener un sector, y esta es la grieta en Argentina y esta es la grieta más grande en el futuro, una minoría que va a poder consumir, pero en los estándares más altos, y una mayoría del pueblo que va a ver desde afuera el festín de los ricos. Yo creo que entonces, y termino, como laicos comprometidos también, monseñor, pero comprometidos también, no solo al interior de la Iglesia, que tenemos que hacerlo, sino con el mundo, en la política, en la economía, en la cultura, en el sindicalismo, en los movimientos sociales. Tenemos que tener amigos, compañeros, hermanos nuestros que den la pelea para tratar de crear una sociedad más justa y más solidaria. Gracias.